Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Juan Vicente Alejandre Loya, soy oncólogo médico y me encuentro en Oncológicos, Tratamiento Integral del Cáncer, en la cual hoy hablaremos en esta cápsula del tratamiento y la prevención para el cáncer de colon, en la cual al estar en este mes de marzo del 2022 tenemos que hacer énfasis en el tratamiento y la prevención para esta enfermedad. En este mes de marzo hablaremos del cáncer colorectal, en la cual hemos visto que su incidencia y su mortalidad es elevada y prevalecente en nuestra población mexicana. Por lo tal, nosotros en Oncológicos nos preocupamos por nuestros pacientes y tratamos de darle alguna información importante para que en un futuro pueda ser de utilidad en los pacientes. Para hablar del cáncer de colon, tenemos que partir principalmente de que esta enfermedad pues tiene un antecedente o un precedente, mejor bien dicho. Este tipo de lesiones ocurren principalmente en lesiones benignas que se llaman pólipos, en los cuales tenemos de dos tipos, unos que son los adenomas tubulares, que a su vez se pueden dividir en tubulovellosos o vellosos, o adenomas cerrados. Cabe mencionar que en nuestra población la incidencia de cáncer colorectal, de tener un prevalecente de pólipos pediculados, son 15% a tener un cáncer colorectal en 10 años, y de pólipos o adenomas serratossésiles, 8% de tener un cáncer esporádico. Por lo tal, es importante que a partir de los 40 años la población de nuestros pacientes empiecen con un protocolo diagnóstico más que terapéutico como lo que es la colonoscopía, para detectar estas lesiones que son benignas y que en un futuro nos pueden dar grandes problemas. El cáncer colorectal tiene factores de riesgo, lo podemos dividir en dos tipos: factores de riesgo no modificables, factores de riesgo que podemos nosotros modificar, y factores de riesgo en los cuales entra una miscelánea como son algunas terapéuticas. ¿Ok? A su vez, los factores de riesgo modificables son de alto riesgo o de bajo riesgo. Los factores de riesgo no modificables son como por ejemplo la etnia, el género masculino, los síndromes de cáncer de colorectal hereditario, la historia familiar positiva. ¿Qué quiere decir esto? Haber tenido algún familiar de primer grado, ya sea papá, mamá, hermanos, o algún hijo con cáncer de colon, diabetes mellitus tipo 2 y la enfermedad inflamatoria intestinal. Estos factores de riesgo no modificables son importantes mencionar porque a su vez son algunos con los que nosotros tenemos y no podemos hacer cambio de ellos. Por ejemplo, el ser género masculino tiene mayor incidencia o es un mayor riesgo de tener cáncer colorectal que el género femenino. La etnia, si bien se ha establecido, algunas etnias tienen mayor incidencia de tener cáncer colorectal. Por ejemplo, los asiáticos, ellos tienen mayor incidencia de enfermedades gastrointestinales que a su vez pueden generar enfermedades neoplásicas, como lo es el cáncer establecido, ¿verdad? Otro tipo es la diabetes mellitus. Si bien en nuestra población mexicana tenemos alta incidencia de enfermedades crónicas, una de ellas es la diabetes mellitus tipo 2, en las cuales más del 50% de la población mexicana padece obesidad y tiene como prevalecente el tener enfermedad de diabetes mellitus tipo 2. Esto a su vez es un factor de riesgo que puede generar en un futuro la incidencia mayor de tener cáncer de colon. Los factores de riesgo modificables es fumar. Si nosotros tenemos el hábito de fumar, pues prácticamente nosotros podemos también decidir el de tener este tipo de práctica y quitar riesgo a nuestra salud para que podamos detener la incidencia del cáncer de colon. Por ejemplo, comer carne procesada. Si bien nuestra población también tiene alta prevalecencia en la que el consumo de carnes rojas es importante. El consumo de carnes rojas procesadas, por ejemplo, aquellos alimentos enlatados, curados o que llevan algún tipo de ablandador o son prácticamente más procesos bioquímicos, pues pueden generar mayor incidencia de factor de riesgo para tener cáncer de colon. Otro es el consumo de carnes rojas como tal. El consumo de carnes rojas y no tener una dieta balanceada, equilibrada, o lo que llamamos comúnmente nosotros el plato del buen comer, prácticamente genera que tenga una mayor incidencia de cáncer de colon.
Los factores de riesgo que nosotros podemos en este englobar como modificables es cambiar a una dieta saludable, balanceada y equilibrada, con alto consumo de fibra, verduras, frutas, y que nuestra carne también tenga importante disminución en su consumo. Por ejemplo, consumir pollo, pescado, y el consumo de carnes rojas no sea tan elevado. Esto puede ayudarnos a que este factor de riesgo se pueda quitar un punto al prácticamente no tener cáncer de colon. La otra es la baja ingesta de vegetales y frutas. Si bien disminuye el consumo con ello de minerales, de vitaminas, y por lo tanto hace que nuestro organismo esté más propenso a tener un riesgo más elevado a tener cáncer de colon. Otro punto importante que hay que mencionar es que nuestra población, prácticamente de pacientes, tiene un mal hábito en alimentación. Esto generalmente lleva a que no desarrollen actividad física, tienen alto consumo de alimentos químicos o procesados, una dieta no balanceada, baja en frutas, en verduras y alto consumo de carnes rojas, y con ello también el bajo consumo de vegetales y de frutas. A su vez, el consumo excesivo de azúcares en la población genera mayor grasa y, por ejemplo, acumulación de lo que es la grasa corporal y generando la obesidad. Si bien la población mexicana tiene un elevado índice de pacientes que tienen sobrepeso y obesidad, y la obesidad es un problema de salud pública en nuestra población, en las cuales nosotros tenemos que detener con otro tipo de conductas para tener una población más saludable. Entonces, los factores de riesgo modificables es como fumar, como el comer carne roja, carne procesada, la baja ingesta de vegetales y frutas y el aumento de la grasa corporal en la obesidad. Si nosotros cambiamos nuestros hábitos, procuramos cambiar nuestra alimentación, hacer un plato saludable, un plato equilibrado, balanceado, y como nosotros lo llamamos en salud pública, un plato del buen comer, podemos modificar el riesgo y la historia natural al llegar a una mejor salud en nuestra población. Por lo tanto, los invito a que hagamos actividad física, hagamos una buena alimentación, y con ello quitamos factores de riesgo que pueden afectar nuestra salud. Otros factores de riesgo modificables, pero que también han bajado que son de un riesgo menor, es la actividad física. El no hacer actividad física genera más sedentarismo en la población, y el no hacer actividad física también genera el aumento de la grasa corporal y puede generar obesidad en el paciente. Entonces, la obesidad, haciendo énfasis, es un estado inflamatorio en nuestro organismo que puede generar un sinfín de enfermedades y tener grandes problemas de salud en el futuro. Por lo tanto, hacer actividad física, y si nosotros la implementamos, podemos tener mayor beneficio en nuestra salud y organismo. Bajo consumo de fibra es otro factor de riesgo. La ingesta de pescado en baja cantidad, las nueces de los árboles, el bajo consumo de vitamina D, vitamina C y los suplementos de calcio, quitarlos en nuestra dieta, son factores de riesgo en los cuales, si nosotros no hacemos aumento de la actividad física, no ingerimos más agua, más fibra, no ingerimos pescado, no ingerimos vitaminas, como lo cual es actualmente el descubrimiento de que la vitamina D y calcio ayudan a generar un estado menos inflamatorio en el colon, prácticamente nosotros podemos tener mayor protección en nuestro organismo para no padecer esta enfermedad. Otros factores de riesgo que también se han implementado como tal es el consumo de la aspirina o los AINES. Por lo tal, bajan lo que es el estado inflamatorio del colon, tienen una protección a nivel de la mucosa y generan algunos ácidos que dentro del metabolismo bioquímico de las células hacen que tengan menos estado inflamatorio y progresión en lo que es una enfermedad como lo que es el cáncer de colon. La terapia hormonal en la menopausia también es otro factor de riesgo, y el uso de las estatinas, principalmente para aquellos pacientes en los cuales hablábamos que son con un alto consumo de grasa corporal y que prácticamente tienen mayor índice de obesidad. El uso de estatinas y esos medicamentos tienen mayor metabolismo hepático y por lo tanto pueden generar un estado más inflamatorio en lo que es el colon y ser un factor de riesgo importante para padecer esta enfermedad.
Entonces, haciendo énfasis, los factores de riesgo los podemos englobar desde lo que es los más altos riesgos a lo que es el menor riesgo. Por ejemplo, tener una historia familiar de un cáncer de colon, principalmente de familiares de primer grado, entre los 50 y 70 años, es más alto que aquellos que prácticamente no lo tienen. Y aquellos que tuvieron un familiar de primer grado menor a los 50 años, aumenta su riesgo 3 veces más que aquellos que prácticamente tuvieron un familiar entre los 50 y 70 años. Todo esto englobado, la historia familiar nos da un riesgo de un 15-20% de tener una enfermedad en el futuro, como es el cáncer de colon. Los síndromes de cáncer de colon hereditario solamente engloban el 5 al 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 80% de los cánceres de colon que vemos nosotros en nuestra práctica diaria como oncólogo prácticamente son esporádicos. ¿Qué quiere decir esto? Que no se generan por herencia, que no son algo que es dictado de una generación a otra, que prácticamente el 80% de esta población puede verse librado de tener cáncer de colon si hubiera tenido mayor consumo de frutas, de verduras, de vitaminas, y que no hubiera tenido tanto énfasis en lo que es el fumar, el tener un sedentarismo mayor, el no comer frutas y verduras, ser obesos, tener diabetes. Entonces, prácticamente nosotros podemos modificar un 80% de todos estos factores de riesgo. La enfermedad inflamatoria intestinal solamente se relaciona con el 1% del total de los cánceres de cáncer de colorectal, y lo que es la enfermedad inflamatoria del tipo CUSI, de tenerlo 10 a 20 años, nos da un diagnóstico de una incidencia de un 5% al año de tener el riesgo de padecer esta enfermedad. La diabetes mellitus tipo 2 nos da un riesgo relativo de 1.26. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente el ser diabéticos tenemos una incidencia pues elevada, que es mayor a 1, que nos da el riesgo de tener un punto negativo para tener cáncer de colon en un futuro. La carne roja, la carne frita, la carne asada, la carne procesada, también lo que es el consumo de, por ejemplo, carne de este tipo de cordero, nos habla que es mayor la incidencia para el cáncer de colon, y la carne de puerco para el cáncer de recto. No quiere decir que la carne sea mala, ¿verdad? Pero prácticamente el no tener una dieta balanceada, el tener una dieta elevada en carne procesada, frita, en carne no equilibrada con frutas o verduras, con fibra, con alto consumo de agua y con no realizar actividad física, nos da mayor riesgo de tener cáncer colorectal. El tabaquismo es un factor de riesgo que nosotros podemos modificar. Por ejemplo, el tabaquismo nos da una incidencia de entre un 20 y 50%, y prácticamente puede generar lesiones precursoras en la generación del cáncer del colon. El cáncer de colon prácticamente, desde que está una lesión que es benigna, como los pólipos, que comúnmente se diagnostican en la colonoscopía, hasta la generación de un cáncer establecido, pasan en promedio de 10 a 15 años. Y tener este factor de riesgo como es el consumo de tabaco, nos habla que nos da mayor riesgo de adenomas, y que si esto aumenta prácticamente a un 35%, puede generar un cáncer colorectal. El alcoholismo, el beber 2 o 3 unidades al día, prácticamente nos dan entre un 20 a un 50%, y el sobrepeso, obesidad, principalmente aquella población que tiene un índice corporal mayor a 25, prácticamente aumenta de 2 a 3% por año, prácticamente para tener cáncer de colon. La dieta alta en fibra, con la que se asocia principalmente la disminución de la incidencia del cáncer colorectal, es una dieta en fibra de 10 gramos al día, baja un 10% la incidencia de cáncer de colon. Tomar calcio, principalmente lo que son 300 miligramos al día, baja también la incidencia del 10% en cáncer de colon. La vitamina D, mayor a 1 gramo al día, nos da una incidencia prácticamente de menos del 1% al año. El consumo de café solamente nos da un beneficio para aquella gente que nos gusta el café, pues prácticamente da una protección principalmente en cáncer de colon, no en cáncer de recto, porque son dos asociaciones totalmente distintas. El consumo de aspirina, por ejemplo, aquellos pacientes que han tenido alguna comorbilidad cardiovascular y que están en tratamiento por su cardiólogo y consumen aspirina, prácticamente el consumir este tipo de medicamento también nos da una protección contra el cáncer de colon. Las estatinas principalmente también dan una protección contra el cáncer de colon porque bajan el estado inflamatorio.
La terapia hormonal, pues es algo controvertido porque se dice que aquellas pacientes que tienen terapia hormonal en la menopausia bajan la incidencia hasta un 36% de cáncer de colorectal. Y la actividad física, pues es la que mayor se recomienda prácticamente porque genera la disminución del estado inflamatorio del organismo, disminuye principalmente el sobrepeso y la obesidad y hace que el estado inflamatorio prácticamente disminuya al grado de que la actividad física sea un factor muy importante contra la asociación inversa de cáncer colorectal. Entonces, como recomendaciones son principalmente disminuir el consumo de carnes rojas y procesadas, tener un plato balanceado con alto consumo de frutas y verduras, alto consumo de vitamina D y calcio principalmente. También el uso de la terapia hormonal es controvertido, sobre todo aquellas en las mujeres menopáusicas en las cuales se asocia con una disminución casi del 40% de cáncer colorectal. Y la otra es la actividad física. La actividad física es uno de los factores principalmente importantes porque disminuye el sedentarismo en la población, hace que aunado con una buena alimentación tenga un mejor factor de riesgo, un mejor factor protector contra el cáncer colorectal. Bueno, el cáncer de colon, como hablábamos al principio, pues toda historia tiene un inicio. Y el inicio del cáncer de colon, pues son principalmente los pólipos. Entonces, para que un pólipo diagnosticado en una colonoscopía nos genere un cáncer de colon, tienen que pasar en promedio entre 10 a 15 años. Y establecido la enfermedad como cáncer de colorectal, prácticamente nosotros como oncólogos tratamos en los tumores por lateralidad. ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente dividimos el cáncer de colon en cáncer de colon derecho y en cáncer de colon izquierdo. El cáncer de colon derecho, nosotros tenemos como oncólogos herramientas o recursos que nosotros solicitamos a nuestros pacientes para poder ver qué tipo de mutaciones o alteraciones tiene el paciente para poder en un futuro ofrecerle una terapéutica más dirigida o un mejor tratamiento. El cáncer de colon izquierdo principalmente se relaciona con alteraciones en las cuales lleva aunado también la enfermedad rectal. El 50% del cáncer colorectal se origina en el recto. El 50% restante se divide en cáncer de colon derecho, cáncer de colon transverso y cáncer de colon izquierdo. Y el cáncer de colon izquierdo a su vez se divide en cáncer de colon sigmoides y cáncer rectal. Prácticamente el cáncer de colon ya establecido como cáncer de colon derecho o cáncer de colon izquierdo, nosotros hacemos una división en lo que es a nivel del ángulo que está pegado al vaso, que su nombre lo relaciona con ángulo esplénico. El cáncer de colon derecho principalmente se presenta en mujeres, principalmente tienen algunas lesiones precursoras como son las lesiones sésiles y principalmente son tumores mucinosos. Este tipo de tumores que principalmente se encuentran en pacientes jóvenes, que hablando propiamente del cáncer de colon derecho, tiene algunas mutaciones en las cuales nosotros solicitamos al paciente antes de empezar un tratamiento y ofrecerle la mejor terapéutica disponible para que el resultado sea el más óptimo. El cáncer de colon izquierdo principalmente es en población mayor hablamos más de 50 años, generalmente el género masculino, principalmente engloba lesiones de lo que es el colon sigmoides y el cáncer de recto. El cáncer colorectal se trata muy diferente del cáncer de colon izquierdo, en las cuales los tratamientos son diferentes y lo que buscamos es obtener el mejor resultado para que el paciente tenga la mejor integración a su vida personal y social al término del tratamiento. El 95% del cáncer colorectal se llama adenocarcinoma y como apellido podemos ponerle si está bien diferenciado o moderadamente diferenciado o indiferenciado. Prácticamente nosotros en oncología médica hacemos el diagnóstico de las enfermedades con el reporte que nos da el patólogo y el patólogo hace a su vez el uso de la clasificación histológica. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente al observarlo al microscopio y hacer un análisis nos muestra realmente o confirma qué tipo de lesión se encuentra ahí para decirnos el nombre y apellido del tumor. Al tener este resultado y esta confirmación del tejido, que principalmente hace uso de la toma de la biopsia, nosotros podemos ofrecer al paciente
el tratamiento adecuado para que el resultado que esperamos sea el mayor y el mejor. A su vez, el cáncer de colon pues se divide en cáncer de colon que secreta moco, por eso se llama mucinoso, cáncer de colon cerrado, cáncer de colon por células en anillo de sello. ¿Qué quiere decir esto? Que están llenas de moco y que a su vez expulsan hacia la periferia lo que es el centro de la célula llamado núcleo. Cáncer de colon medular, propiamente llamado adenocarcinoma medular, y el otro es el cáncer de colon adenocarcinoma micropapilar. Al tener esto como resultado, pues prácticamente nosotros confirmamos con el reporte de patología que el paciente tiene un cáncer colorectal y nosotros podemos saber principalmente qué tipo de tratamiento podemos ofrecer al paciente. Siempre tenemos que ser honestos, francos y respetuosos con el paciente, explicar lo que esperamos del tratamiento y dar el seguimiento adecuado para que la funcionalidad al término del tratamiento sea la mejor y la mayor, más óptima para el paciente. El cáncer de colon pues es una enfermedad con alto índice de letalidad y de mortalidad. Los patrones de diseminación principalmente del cáncer de colon son los ganglios linfáticos, que a su vez estos son sitios en los cuales tienen células de defensa de nuestro organismo. Los ganglios linfáticos todos nosotros los tenemos, y que algunas veces se pregunta el paciente por qué los reportan, ¿no? ¿Por qué el patólogo en un reporte me dice que tengo ganglios? Pues prácticamente los ganglios son sitios en los cuales son sitios de defensa primaria contra algún agente extraño en nuestro organismo. Llámese en este caso el cáncer. A su vez, los ganglios se inflaman porque se infiltran algunas veces de estas células del cáncer y prácticamente lo que hacen es detener estas células malignas para que no avancen en nuestro organismo. Entonces, principalmente uno de los primeros relevos para la diseminación del cáncer son los ganglios linfáticos, que se encuentran en todo nuestro organismo y que principalmente lo que hacen es defender a nuestro organismo de agentes extraños. En este caso, el cáncer colorectal. Otro patrón de diseminación son los pulmones, en los cuales principalmente se invaden de lo que son enfermedades que no se diagnosticaron al principio, que no se dio el tratamiento adecuado o que prácticamente se originaron en el recto y que migraron por la anatomía a otros órganos más distantes como son los pulmones. Lo otro es el cerebro. Otro sitio principalmente que el cáncer colorectal le gusta invadir prácticamente el 70-80% es el hígado. Por la anatomía y por todos los vasos sanguíneos que nutren al colon, prácticamente el 70-80% tiene como casa o nicho el hígado. El hígado es uno de los órganos que nosotros tenemos que cuidar, pues son órganos que prácticamente fabrican muchos nutrientes, protecciones, hormonas y algunas herramientas de defensa en nuestro organismo, que nos ayudan en nuestra vida cotidiana. Al tener una invasión hepática, nosotros tenemos que tener a nuestro paciente con unos estudios de extensión para descartar que no tenga afectación del hígado, del pulmón o del cerebro. En menor incidencia, la afectación de cáncer colorectal es principalmente en el hueso y lo otro es principalmente a nivel de lo que es el abdomen, que esto lo llaman principalmente carcinomatosis. ¿Qué quiere decir esto? Que el cáncer de colon invadió las estructuras que rodean al colon por fuera y que prácticamente lo que hacen es adherirse o generar masas en nuestro abdomen. La frecuencia de metástasis dividiendo el cáncer colorectal en dos entidades, llámese colon y llámese recto, en el hígado es 70% con colon y 70% con recto, en pulmón 32% con colon y 12% con recto, y en el cerebro, sistema nervioso central, propiamente dicho, 5% colon y 8% recto. Teniendo como sitio único prácticamente el hígado, que es uno de los órganos que mayor se afecta del cáncer colorectal, el 48% se afecta por el colon y el 45% por el recto. Pero el 70% de estas dos enfermedades, llámese colorectal, afectan al hígado en su mayor proporción, 70%. Entonces, prácticamente lo que queremos mostrar en esta plática es que la prevención es importante, que hacer unos estudios de screening
en nuestra población en general arriba de los 40 años son de mayor utilidad. Modificar factores de riesgo, como lo es el tabaco, la actividad física, el bajo consumo de carne roja y aumentar el consumo de frutas y vegetales, pueden hacer que no lleguemos a este punto, lo que es la invasión del cáncer de colon o la aparición del cáncer de colon, y que ésta a su vez invada órganos distantes y vecinos. Bueno, prácticamente los pacientes se preguntan, ¿qué síntomas debo de tener para yo darme cuenta que tengo un cáncer colorectal? ¿O qué síntomas tengo que cuidar para hacer unos estudios adecuados y llegar al diagnóstico de cáncer colorectal? Pues prácticamente el 80% se diagnostica por colonoscopía. Algunas veces son síntomas sospechosos que nos hacen llevar a este estudio y a este diagnóstico. Algunos síntomas que principalmente presentan los pacientes son sangrado en la popó, que puede ser sangrado oscuro o sangrado rojo brillante, que se presenta hasta casi en el 40% de nuestros pacientes. Dolor abdominal, casi 40% de los pacientes presentan dolor abdominal, y un dolor abdominal debe estudiarse con alta sospecha de descartar algo malo prácticamente. No todo dolor abdominal es bueno, no todo dolor abdominal no debe estudiarse, por lo tanto concluye que todo dolor abdominal debe ser estudiado minuciosamente para descartar algo maligno como lo que es un cáncer colorectal. Y la anemia es la disminución de los glóbulos rojos en la sangre, que prácticamente nos llevan hasta un 25% de la incidencia de como presentación inicial en el diagnóstico del cáncer colorectal. Algunos estudios de rutina nos llevan al diagnóstico, pero solamente es el 10%, y un 7% tiene un hallazgo tras un internamiento de emergencia por abdomen agudo. Son bien importante mencionar que este 7% que llevó a un internamiento de emergencia por abdomen agudo, el 57% tuvo alguna obstrucción en el colon, 25% tuvo una peritonitis que a su vez se originó de una perforación que tiene una incidencia hasta casi del 20%. Por lo tanto, la obstrucción, la peritonitis y la perforación son signos de alarma que nos hacen llevar a pensar que podemos tener algo maligno como lo es el cáncer colorectal. Entonces, en conclusión, la presentación clínica principalmente que nos hace sospechar que tenemos alguna enfermedad maligna en el colon es sangrado en las heces fecales, que puede ser sangrado rojo oscuro, sangrado brillante, con coágulo, o sangre digerida, que comúnmente le llama la gente melena, que se ve la popó totalmente oscura, dolor abdominal y la pérdida de eritrocitos en la sangre, lo que es anemia, nos hace sospechar principalmente porque el paciente empieza a sentirse cansado, pálido. Entonces son los signos que principalmente se detectan y que podemos hacer uso de la colonoscopía. Lo que es la obstrucción, la peritonitis y la perforación son signos altamente importantes de alarma que, si no se diagnostican en el momento que llega el paciente a urgencias, pueden ser con alto riesgo de complicaciones y hasta a veces pueden complicar la supervivencia del paciente. Entonces, prácticamente, como les comentaba, el cáncer de colon lo dividimos cáncer de colon izquierdo, cáncer de colon derecho. El dolor se presenta principalmente en el cáncer de colon izquierdo, la diarrea principalmente en cáncer de colon derecho, la constipación o el estreñimiento son principalmente en cáncer de colon izquierdo. El vómito es un signo que tiene prácticamente presencia tanto en colon derecho como en colon izquierdo, pero la pérdida de peso es más significativa en cáncer de colon izquierdo. La hemorragia por el recto, que principalmente, como les comentaba, puede ser hemorragia franca, como es la salida de sangre totalmente roja brillante, o la pérdida de sangre y mostrar una popó con rayas de sangre, prácticamente se presenta en el casi 30% en el colon izquierdo. Y la sangre oscura, que totalmente llamamos nosotros como melena, se presenta principalmente en el colon derecho. Y pues prácticamente hay pacientes, ¿no?, que nos dicen, pues doctor, tengo dificultad para hacer popó, muchas veces me siento estreñido, me siento constipado, no puedo canalizar gases. Entonces prácticamente la alteración en los hábitos para hacer popó, pues prácticamente se presentan en el colon izquierdo. La prevención, que es lo más importante y por lo cual hacemos nuestra cápsula,
la podemos dividir en prevención primaria, que son tener conductas adecuadas para una alimentación saludable, tener actividad física, abandonar hábitos nocivos como es el tabaco o el alcohol. Esto principalmente se llama prevención primaria porque nosotros podemos hacer uso de ella sin estar enfermos. Si nosotros hacemos uso de estas actividades, de estas conductas o estos hábitos, prácticamente podemos evitar llegar a una enfermedad oncológica y puede hacer que nuestro organismo sea lo más saludable posible y tener una mejor supervivencia sin preocupaciones. La prevención secundaria es aquella que se presenta en los pacientes cuando ya hacemos el diagnóstico y lo que buscamos es disminuir el riesgo, principalmente en pacientes que algunas veces no tienen síntomas o sin conocimiento de ellos. Prácticamente tener más de 50 años y que prácticamente algunas veces se diagnostican con pólipos o que pueden afectar, pues prácticamente nosotros podemos hacer uso del tamizaje. El uso del tamizaje principalmente es el hacer estudios diagnósticos para evitar complicaciones en un futuro como lo es la colonoscopía. Y la prevención terciaria es vigilancia en aquellos que tuvieron cáncer, aquellos pacientes que nosotros llamamos supervivientes del cáncer y que ya están en vigilancia o que ya tuvieron remisión de la enfermedad o que tienen un aumento en el riesgo genético hereditario, hacemos uso de la prevención terciaria. Entonces, la vigilancia en ellos es muy importante. Nosotros lo hacemos con los marcadores tumorales, con estudios de extensión, como llámese PET, llámese tomografía, cada cierto tiempo, y en las cuales también tenemos el uso de la colonoscopía, que principalmente tiene sus indicaciones terapéuticas. Bueno, prácticamente los métodos de tamizaje, como hablábamos, es la detección de sangre en heces fecales, que pueden ser la prueba de sangre oculta o el guayaco, o la prueba llamada FIT, que es una prueba inmunohistoquímica o una prueba de laboratorio en la cual detecta de forma relativa o prácticamente la presencia de sangre en la popó. Procedimientos endoscópicos como es la colonoscopía o la sigmoidoscopía flexible, u otros métodos como son las cápsulas de rayos X en las cuales el paciente ingiere una cápsula y prácticamente pasa por todo su sistema gastrointestinal para detectar algún sitio de sangrado o anormalidad. O la colonografía por TAC, en las cuales también es algo importante, pero son algunos métodos que nos sirven para el tamizaje y el diagnóstico en estos pacientes. Las modalidades de tamizaje, pues prácticamente los asiáticos tienen mayor incidencia de enfermedades gastrointestinales y a su vez mayor incidencia de enfermedades oncológicas gastrointestinales y son países con alta incidencia de cáncer colorectal. Prácticamente son 30 casos por cada 100,000 habitantes. La base de su tamizaje es el uso de las pruebas FIT, pues prácticamente la población hace más uso de pruebas menos invasivas y de usos más estandarizados en la población, que tienen menos complicaciones tanto para utilizar la colonoscopía, en las cuales son más rápidas, te hacen el diagnóstico en menos tiempo, tienen menos molestia para el paciente. Entonces la prueba de inmunohistoquímica o una prueba inmunológica como es la prueba llamada FIT, que detecta sangre oculta en heces, pues es una prueba que se ha utilizado mucho en los países asiáticos. Otro es la edad, el sexo, los antecedentes serofamiliares y el tabaco. Pues prácticamente al hacer el uso de estos puntos, principalmente las modalidades de tamizaje se dividen en bajo riesgo, riesgo moderado, riesgo alto, y aquellos que tienen bajo riesgo pues utilizan la prueba FIT. Los del riesgo moderado a su vez también, como si fuera un riesgo bajo, pero aquellos pacientes que ya tienen, por ejemplo, antecedentes serofamiliares, casos en la familia o que prácticamente ellos ya fueron también tienen algún diagnóstico de algún pólipo, pues hacen mejor uso de la colonoscopía y la certeza de que podamos diagnosticar o excluir el diagnóstico de cáncer colorectal, pues es mejor con el uso de este tipo de terapéutica. La prueba del guayaco, pues prácticamente nosotros la estandarizamos si es una prueba buena o una prueba mala con la sensibilidad y la especificidad. A su vez también la prueba inmunoquímica como lo es el FIT o la prueba FIT-DNA que también detecta el ADN fecal, que para mí es una prueba muy buena, pues tiene una sensibilidad casi del 90%, nos hacen llevar también al uso de la colonoscopía.
pues prácticamente lo que buscamos es que el paciente tenga una máxima recuperación y menos molestia para él, ¿verdad? Entonces, dentro de los estudios de tamizaje, principalmente en aquellos pacientes que tienen alto riesgo, pues podemos utilizar el uso de la colonoscopía o la rectosigmoidoscopía flexible. A su vez, son dos pruebas muy similares. Sin embargo, con la colonoscopía exploramos tanto el recto como la totalidad del colon y tienen una incidencia prácticamente de encontrar lo que es el colon distal el 80% y en colon proximal la aparición de esta enfermedad en un 60%. Y ellos consideran que el tamizaje se debe repetir cada 10 años a partir del resultado. Entonces, en la rectosigmoidoscopía no analiza el cáncer de colon derecho, como es la contraparte de la colonoscopía, que lo analiza en la totalidad. No requiere preparación intestinal intensiva y no requiere sedación. Entonces, por eso es una prueba muy rápida que pueden utilizar, pero la colonoscopía, que es una prueba más completa, que evalúa todo el colon y que a su vez puede ser algo molesto por la preparación del paciente, que puede tomar tantos litros de agua, tanto tiempo, estar en ayunas. Créanme que es una prueba muy buena que vale la pena realizarse y que prácticamente nos puede llevar al diagnóstico de cualquier tipo de lesión y a su vez llevarla con el patólogo y analizar el resultado. La colonoscopía pues puede ser también virtual, en las cuales hace un menor riesgo de perforación, no tiene necesidad de sedación y detecta lesiones que pueden ser mayores a 1 centímetro en más del 90%. Y prácticamente lo malo es que no detecta lesiones menores a 1 centímetro, pero lesiones que son más de 6 milímetros prácticamente van a requerir una colonoscopía convencional. La cápsula endoscópica pues estudia el cáncer de colon derecho, pero no candidatos en sedación. Hace la colonoscopía total prácticamente un poquito más incompleta y requiere preparación intestinal más agresiva que la colonoscopía convencional. Entonces prácticamente sí detecta lesiones que son mayores a 6 milímetros, pero sí nos dan un poquito de molestia prácticamente por el tipo de preparación que es más agresiva. La colonoscopía nos menciona que debe hacerse cada 10 años prácticamente, y la prueba FIT puede hacerse anual. El estudio de la colografía prácticamente con la fusión de la tomografía se puede hacer cada 5 años, y la prueba principalmente del FIT ADN fecal puede hacerse cada 3 años, y la sigmoidoscopía flexible puede hacerse cada 10 años o cada 5 años. Recomendación es la colonoscopia endoscópica, que se puede hacer cada 5 años. Y prácticamente nosotros no recomendamos lo que son test, ¿no? O pruebas que no son más específicas como la colonoscopía. Bueno, pues prácticamente el tamizaje pues fue principalmente encontrar, ¿no?, lesiones que no pueden ser visibles por estudios de imagen o por radiografías o por tomografías, pero que sí valoran en tiempo real lo que son lesiones en el colon. Por ejemplo, la colonoscopía es una prueba que valora el colon en su totalidad y que prácticamente, a pesar de que sus preparaciones a veces son algo molestas para el paciente, nos ayudan a encontrar lesiones que pueden prevenir en un futuro la aparición del cáncer colorectal. Los estudios de extensión son estudios que evalúan la totalidad de los órganos o las vísceras, que principalmente no se limitan al colon, como por ejemplo la tomografía puede ser un estudio de extensión en la cual es previa a la cirugía y sirve para detectar metástasis tanto hepáticas como pulmonares. La resonancia magnética es principalmente la mejor utilidad que tiene, es evaluar la extensión de enfermedad en el recto y valora las metástasis hepáticas superiores que a lo mejor el TAC no puede detectar. También nos ayuda para valorar sospechas de recurrencia de enfermedad en la pelvis y evalúa también las enfermedades en el sistema nervioso central. Yo creo que la PET es un buen estudio porque combina tanto la tomografía y también puede combinar la resonancia con la terapia o la cirugía con fines curativos dirigida al hígado, y visualiza el número exacto de focos metastásicos para el manejo focal. ¿Qué utilidad podría tener la PET en este caso con la combinación con estudios de extensión, llámese tomografía o resonancia? Que prácticamente para aquellos pacientes que tienen menos de 3 lesiones en el hígado o que tienen menos de 3 lesiones metastásicas de cáncer colorectal,
Nos puede ayudar para un fin curativo y para llevar al paciente a un manejo local y contener mejores resultados con un éxito más elevado. Otros estudios que nos ayudan prácticamente en el diagnóstico o tamizaje del cáncer colorectal es el antígeno carcinoembrionario. Si bien en la población muchas veces pues el paciente hace uso de este tipo de laboratorios porque son más rápidos, porque son estudios en sangre, porque aprovechan para analizar algún estudio integral en el paciente, pues un cáncer colorectal arriba de un antígeno carcinoembrionario arriba de 5 nanogramos nos habla de que algo malo está pasando en el colon, ¿verdad? Y nos puede también hacer un mal pronóstico en el tipo de respuesta del paciente. La obstrucción y la perforación pues prácticamente son signos que nos hablan que hay algo malo en el colon y que la obstrucción nos puede llevar a prácticamente la totalidad del paso de la luz del colonoscopio, ¿no? Y que prácticamente el paciente a veces tiene que hacer uso de una cirugía para salvar al colon, ¿verdad? Y que no tenga sufrimiento este órgano. O la perforación, que a su vez puede hacer la complicación como la peritonitis y que prácticamente el paciente puede sufrir y tener en riesgo su vida. Los factores pronósticos pues se pueden dividir por categorías, principalmente por el tamaño del tumor, la configuración, la presencia de hemorragia, la localización del tumor, si es derecho, si es izquierdo, si es en recto, y la obesidad. Prácticamente nosotros como oncólogos médicos recomendamos que los pacientes tengan su chequeo anual, que a partir de los 40 años prácticamente hagan uso de la colonoscopía para detectar algunas lesiones precursoras de cáncer colorectal que en un futuro nos pueden evitar el llegar a tener el diagnóstico establecido de cáncer de colon y recto. Hago invitación a la población en general para tener el uso de cambios en los hábitos y en los factores que nosotros podemos modificar, como es el disminución de carnes rojas y procesadas, el aumento de consumo de frutas y vegetales, alto consumo de agua, alto consumo de vitamina D y calcio, el uso principalmente de la actividad física y hacer principalmente una batalla para que el cáncer de colon disminuya en su incidencia con estos factores de riesgo. Entonces, al modificar nuestra dieta, nuestros hábitos, al hacer uso más de métodos de tamizaje como es la colonoscopía, para aquellos pacientes que tienen alto riesgo de tener esta enfermedad, llámese por familiares, por antecedentes de primer grado, de hijos, de familiares, entonces podemos hacer uso de la colonoscopía y prácticamente detectar lesiones que en un futuro pueden hacer la aparición del cáncer de colon. Bueno, pues prácticamente hemos mencionado las lesiones precursoras que podemos encontrar previa a la aparición del cáncer de colorectal. Hablamos de los factores de riesgo que podemos nosotros modificar, como es el alto consumo de frutas y verduras, fibra, agua, realizar actividad física. Nos pueden evitar tener un futuro problemas por este tipo de enfermedades. También mencionamos el uso del tamizaje, tanto invasivos como no invasivos. Recomendamos principalmente a la población en general que arriba de los 40 años el uso de la colonoscopía, principalmente aquella población con alto riesgo de tener padecer esta enfermedad. Y prácticamente nosotros recomendamos el seguimiento con su oncólogo médico. Agradecemos la atención prestada a esta charla. Espero que haya sido de utilidad. Estamos a sus órdenes. Cualquier duda pueden consultar a su oncólogo médico. Y me despido de ustedes. Mi nombre es el Dr. Juan Vicente Alejandre Loya. Soy oncólogo médico y los invito a venir a Oncológicos, Tratamiento Integral del Cáncer, por si tienen algún padecimiento y se encuentran con este problema o en esta situación. Podemos ayudarlos y ofrecerles una buena terapéutica y un mejor resultado en esta batalla. Gracias.